Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la Universidad Tecnológica Intercontinental, sede Ciudad del Este. Hoy vamos a desarrollar la metodología, el tipo de estudio y la población y muestra los métodos del análisis de una investigación. Metodología. En la parte introductoria de un trabajo de investigación científica, se plantean el problema y los objetivos a clarificar. Estos objetivos requieren una estrategia para alcanzarlos. A esta estrategia se le conoce como diseño metodológico o metodología de la investigación, que consiste en la determinación de las estrategias y los procedimientos para dar respuesta al problema y comprobar la hipótesis en su caso. El diseño metodológico surge de las diversas posibilidades que tiene en cuenta el investigar a luz del problema planteado. Los objetivos, la facilidad de obtener información para la clarificación de los mismos. De esta forma, el diseño metodológico se refiere a la manera de abordar el trabajo, la determinación de las personas u objetos sobre los cuales se hará el estudio, la manera de recolectar los datos, de organizarlos y analizarlos. Al abordar la metodología, los tópicos a tener en cuenta son el tipo de estudio, la población y muestra, los métodos y técnicas de recolección de datos y el plan de organización y análisis de datos. La metodología aclarará el tipo de estudio que se va a realizar conforme el planteamiento inicial del problema y los objetivos de la investigación. Se decidirá el tiempo de estudio a realizar. Unidades de estudio. Se refiere al contexto, ser o entidad poseedora de las características, evento, cualidad o variable que se desea estudiar. Ejemplo tenemos como si deseamos estudiar el clima familiar, la unidad sería, las unidades de estudio serán las familias. Población. El problema de la investigación orienta hacia quiénes o qué objetos pueden proporcionar los datos necesarios para aclarar el planteamiento. El conjunto de personas u objetos que facilitarán los datos para el estudio constituye lo que se conoce como población o universo. Cada elemento de la población se denomina unidad de análisis. En realidad, lo primero que se determina es la unidad de análisis, lo que se llega o que se lleva luego a la población o universo. La metodología requiere de una definición y descripción de la población. Definir la población quiere decir indicar cuál es la población en estudio y describirlo. Significa detallar las características socioculturales y otras que ella tiene y que lo diferencia de otras poblaciones. Si la población o universo está constituida por un número limitado de elementos, en cuyo caso se le conoce como finita, y en otros por un número ilimitado, lo que se conoce como infinita. Ahora viene otro punto que sería la muestra de la investigación. Muestra. No siempre es posible abarcar la población o universo para un trabajo de investigación. Se recurre en este caso a la utilización de una parte de esa población, a la que se denomina muestra. El trabajo, al trabajar con muestra, permite realizar el estudio en menos tiempo. Produce ahora en cuanto a los gastos, facilita la profundización del estudio de las variables y permite controlar mejor dichas variables. Para que el estudio sea válido y los resultados aplicables a la población, la muestra debe tener las mismas características que el universo en cuestión. A esto se le llama representatividad de la muestra. La representatividad es así un requisito indispensable de toda muestra.
La representatividad de la muestra está relacionada con el tamaño y de la misma. En principio, cuanto más grande es la muestra, más representatividad tiene. Y al contrario, cuando más pequeña, fácilmente vaya en detrimento de ella. La representatividad tiene relación con el error muestral. Este error es la distorsión o diferencia existente entre los resultados del estudio en la población y en la muestra. Se puede calcular estadísticamente el error muestral. Siempre que se trabaja con muestra, se da el error muestral. La tarea del investigador consiste en minimizar lo más posible este error. Existen también dos formas básicas de seleccionar una muestra, que sería la probabilística y la no probabilística. En la primera, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra, mientras que la segunda no. El criterio de selección en la probabilidad, siendo en la probabilística, es el azar. En la no probabilística, en cambio, depende del investigador, de su criterio, sus necesidades, su enfoque, etc. Por ejemplo, ¿de qué depende el recurrir a una muestra probabilística o no? De los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con dicho estudio, según Hernández en 1998. Se cuenta con técnica para seleccionar la muestra en forma probabilística. Esta técnica de selección muestral o diseño muestrales son las siguientes. Está lo que es muestreo aleatoria simple o del azar simple. Es la forma más sencilla de elegir una muestra, recurriendo al sorteo de los elementos hasta alcanzar la cantidad prefijada que conformará la muestra, o a la tabla de números aleatorios. Esta técnica es adecuada cuando la población es pequeña, no es así cuando es grande. En este caso se corre el riesgo de no tener representatividad. Otro sería el muestreo aleatorio estratificado o del azar estratificado. Este tipo de muestro existe primero dividir la población en estratos o grupos y luego seleccionar aleatoriamente los elementos de la muestra en igual cantidad en cada grupo o estrato hasta completar el número prefijado para la muestra. Otro muestreo sería muestreo aleatorio estratificado proporcional. Cuando la población es muy compleja en cuanto a sus características, se utiliza esta técnica, que básicamente es la misma que la anterior, con la salvedad de que se selecciona de cada estrato una cantidad igual a la proporción, o sería la proporción en que este grupo tiene presencia en la población. Muestreo aleatorio sistemático. Esta técnica consiste en seleccionar previamente un criterio o intervalo a partir del cual se selecciona la muestra. Este criterio puede ser numérico o de otra índole, como ser letras, ubicación, etc. Muestreo aleatorio por conglomerado es otro. El sistema es igual al aleatorio simple, con la diferencia de que los elementos a seleccionar no son sujetos individuales, sino grupales o conglomerados. Se suele hablar también de diseño por racismo. Los diseños no probabilísticos son conocidos también como muestras dirigidas o muestreo intencional. Supone un procedimiento de selección informal y, en el buen sentido del término, arbitrario. Según Hernández en 1998, una forma de este diseño es el llamado muestreo por cuota, muy utilizado en las encuestas de opinión pública.